Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Durante los días de las fiestas judías, la Pascua, pan sin levadura, las primicias y Pentecostés, todo esto aconteció dentro de 2 meses. La población de Jerusalén aumentaba considerablemente. En el año en que murió el Cristo, la población se incrementó aún más, porque, como dice Lucas en capítulo 19:11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Matthew Henry comenta: ellos se hospedaron por largo tiempo allí, porque había en ese tiempo una expectación en general de la apariencia del Mesías. Las semanas de Daniel, y debo explicar que la palabra hebrea por semana en Daniel, y en esta porción de que hablamos de Daniel, significaba 7, no semanas literalmente, sino 7 o 7, no días, sino años. El ángel le habló de 70 años total, o 490 años. Daniel 9:26 dice: después de las 72 semanas, o 7, es decir, 62 por 7, que son 434 años. Sigue la profecía, se quitará la vida del Mesías. Apenas se había cumplido estos años, y por eso creyeron que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente a los judíos. Esa creencia atrajo a los más celosos y devotos a Jerusalén para morar allí un tiempo y así poder tener parte en el principio del reino del Mesías y las bendiciones de aquel reino. Ahí termino de citar las palabras de Matthew Henry. Los 120 discípulos
se reunieron con un propósito, obedeciendo el mandamiento del Señor, que les mandó en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El hecho de abandonar al Señor cuando fue llevado para ser juzgado les mostró claramente a los discípulos la necesidad de recibir un poder que no habían tenido antes. Como Jesús les había dicho que era una promesa del Padre, es decir, algo divino, lo único que pudieron hacer era orar a Él. No había una manera que ellos podían llevarlo a su consumación. Según los caminos de Dios, era normal que el cumplimiento de su promesa ocurriera de repente tras un tiempo de espera. En este caso, 10 días. Por ejemplo, los muros de Jericó cayeron de repente después de una espera de 7 días. Un aguacero ocurrió después que Elías intercediera 7 veces. Observa lo que ocurrió de repente en el aposento alto. Los discípulos oyeron un sonido celestial, el sonido de un estruendo de un viento recio. El creyente en Cristo debe tener los ojos en los cielos para recibir la bendición que le capacitará para servir en el reino de Dios y no depender de un talento humano ni de una preparación terrenal. En ambos lenguajes, griego y hebreo, la palabra para viento y espíritu es la misma palabra. Por eso quizás el Espíritu Santo se manifestó con sonido de viento, como también el omnipotente Espíritu de Dios lo hizo con un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Muy buenas tardes, amigo oyente. Quiero explicar más sobre la profecía de Daniel. Quizás alguien se confunde y intentaré de explicarlo lo mejor que pueda. La profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 hasta 27. Si quieres abrir la Biblia ahora, aunque sea la Biblia en tu teléfono o donde quiera, pero ver la Biblia porque puedas saber mejor las palabras sobre lo que hablo. La profecía de Daniel 9, 24 hasta 27 es de suma importancia sobre la cuestión de los últimos tiempos. Gabriel, el mismo ángel que vino a Zacarías, ¿se acuerda? Y a la Virgen María. Habló con Daniel también en el Antiguo Testamento sobre el futuro de su pueblo Israel y la ciudad capital que era Jerusalén. Primeramente, Gabriel habla del periodo de tiempo de esta profecía, que es 70 años por 7. Hay que usar la multiplicación. A veces bromeo con los cristianos que tenemos que meternos en la matemática en estas profecías. Pero no es una matemática muy difícil. Es 70 años por 7. Un tiempo total de que está hablando el ángel Gabriel. Y 70 por 7 son 490 años. Y estos 490 años están divididos en 3 partes. La primera parte es de 7 por 7.
o sea, 49 años. La primera parte es 49 años de esta profecía. La segunda es de 62 y por 7. 62 por 7, que son 434 años. Esta es la segunda parte. Y la última parte es de solo 7 años. El tiempo pone en marcha por un edicto de el emperador de Persia, de que los judíos edificaran la ciudad de Jerusalén. Lo fue dado a Nehemías, que fue inmediatamente a Jerusalén a ver la ciudad y empezar el trabajo de reedificarlo. Bueno, ese periodo, ¿cuánto tiempo es? 49 años, reedificando la ciudad de Jerusalén. Será por un tiempo, o era por un tiempo de 49 años. Bien, después de termina esta edificación, esta construcción, después pasan 434 años. Escucha, 49 años reedificando la ciudad de Jerusalén y luego 434 años más. Sumando los dos periodos, es un total de 483 años. ¿Y qué marca? La venida del Mesías. No cuando nació, ya estaba, ya había nacido, y había crecido, y había estado en su ministerio al pasar los 483 años, después del mandato de reedificar a Jerusalén. 483 años, espero que me siga. Marca precisamente 483 años, marca su muerte después. Y como resultado de su muerte, invadirá un príncipe destruyendo la ciudad y el templo. Ahora no hay un tiempo marcado para cuánto tiempo fue después que Cristo murió y resucitó. Pero fue en el año 70. La historia nos dice que Roma, conducido o dirigido por Tito, el general Tito, que después fue el mismo emperador, el César de Roma. Pero él invadió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora hay un periodo allí en medio de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo y esta destrucción, pero fue como resultado de que el pueblo judío había rechazado su Cristo y lo tenía crucificado. Entonces invadió lo que el ángel Gabriel nombró un príncipe que destruyó la ciudad y el templo, y los judíos huyeron de Israel y fueron esparcidos en todo el mundo en aquel entonces. No quedaron. Ya habían perdido su patria de Israel y no lo habían habitado, no habían vuelto a Israel hasta el año más o menos del siglo XX. Fíjate, desde 70, el año 70 después de Cristo, hasta el siglo XX, los judíos no tenían una patria. Este es histórico, no estoy hablando nada bíblico aquí. La historia nos enseña que ellos escaparon casi totalmente
no había, no digo que no había ningún judío, puede ser que había, pero digo, el pueblo en general escaparon de Israel huyendo de los romanos y fueron esparcidos en todo el mundo y no volvieron a Israel hasta los principios del siglo XX. ¿Lo sabías esto? Muy importante. No vamos a hablar más de eso, de cómo volvieron a su patria y cómo renovaron su gobierno soberano. Ellos se gobernaban ya y hasta la fecha. Ellos solos fueron autogobernados por la primera vez desde, 2500 años atrás. Pero bueno, ya están en su pueblo otra vez hasta el día de hoy. Bien, pero vamos a la profecía una vez más. El tiempo pone en marcha por un edicto de Persia, ya lo había dicho, lo estoy repitiendo, de que reedificara la ciudad de Jerusalén. Será por un tiempo de 49 años, la reedificación de Jerusalén. Bien, después pasan 434 años por en medio hasta la muerte del Mesías. Un total de 483 años. Desde el edicto de que hablo hasta que muere el Cristo. Ahora, los judíos sabían marcar estos tiempos. Después, y como resultado de su muerte, invadió ese príncipe, lo he dicho. Entonces, el fin de la profecía, versículo 27, tiene que ver con solamente 7 años de los últimos tiempos. Y porque los judíos sabían esta profecía y pudieron saber cuándo empezó a marchar y que estuvieron aproximando a los 483 años de la muerte de Cristo, ellos venían en cantidad a Jerusalén, más que nunca, a la fiesta de la Pascua y después a la fiesta de Pentecostés. Ya estaban habitando en Jerusalén gente de muchas diferentes naciones, judíos, que vinieron como cumplimiento de la palabra de Dios, que ellos tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año. Vinieron desde Asia, Roma, vinieron de partes de África, porque allí habían nacido. Los judíos fueron esparcidos, ya los he contado, en el año 70 y desde entonces. Están esparcidos en esos lugares de que estoy hablando, hasta África, hasta Asia, llegaron a las Américas, están en Europa. Pero en el día de Pentecostés vinieron de todas estas naciones extranjeras para cumplir el mandato del Señor de ir a Jerusalén 3 veces al año. Así que Jerusalén en el tiempo de las fiestas se hinchaba de gente, estaba rellena con gente de todo el mundo que venían a la fiesta. Pero estoy diciendo, y hemos escuchado lo que Matthew Henry había visto, de que en esta Pentecostés, en esta Pascua, había más que jamás en toda la historia de judíos que vinieron a Jerusalén. ¿Por qué? Por la profecía de Daniel, que decía que en el año 433 después del mandamiento de reedificar a Jerusalén,
iba a morir el Mesías. Ellos venían antes, ya estaban morando en Jerusalén, estos judíos extranjeros. Están en el día de Pentecostés en cantidad en Jerusalén. Bien, porque ellos sabían de esta profecía, por eso llegaron en cantidad a Jerusalén. Bien, en cuanto de los discípulos, ellos vivieron los 40 días después que Cristo resucitó. Él apareció a ellos en un periodo de 40 días, apareciendo a ellos desde el primer día. Durante este tiempo, les mandaron esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, dándoles poder para cumplir la gran comisión que tenía para ellos. Esperaron 10 días más de los 40 días, cuando Cristo apareció a ellos, luego ascendió y esperaron 10 días más en el aposento alto, cumpliendo los 50 días totales desde que resucitó, desde la fiesta que ocurrió el día después que Cristo, de que Cristo resucitó, la fiesta de primicias de su cosecha de cebada. Y en el día de Pentecostés, ya llegando los 50 días, cumpliendo los 50 días, el Espíritu Santo vino. Y esto es el tema que vamos a estudiar ahora. El tema es de suma importancia y pido que preste mucha atención al programa de hoy. Empezaremos. El Espíritu Santo llenó el lugar donde los discípulos estaban sentados. Estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo llenó ese aposento alto. Los discípulos sentados allí. Por eso, fueron sumergidos en su presencia o bautizados en su presencia. Por medio de la intervención de Cristo, Cristo mandó el Espíritu Santo junto con el Padre, que el Espíritu Santo viniera. Como nos está diciendo, vamos a ir a los Hechos para ver estas cosas escritas de que estoy contando. Capítulo 2 de los Hechos, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unidos, unánimes, juntos, 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y versículo 3 sigue diciendo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas repartidas cayendo sobre cada uno. Versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como he dicho, como llenó el lugar y ellos están sentados en ese lugar, fueron sumergidos. No solamente llenos, sino sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, hasta aquí por un tiempo de comentarios. Sería bueno estudiar ahora un poco acerca de la persona del Espíritu Santo que cayó sobre los discípulos.
para poder entender mejor el significado de la experiencia que estos 120 discípulos están teniendo en este momento. La declaración de fe de la Iglesia Bíblica y muchas otras declaraciones de fe de diferentes denominaciones, pero la de Reto a la Esperanza declara lo siguiente, y lo estoy citando: creemos que el Espíritu Santo es, número 1, una persona y no solamente una influencia, fuerza o aliente, porque el Espíritu Santo posee todos los atributos de la personalidad. Así que el Espíritu Santo es una persona. Él es divino, coigual con el Padre y el Hijo. Tiene las mismas características y posee todos los atributos de Dios. Él también puede ser adorado y debe ser adorado y glorificado con el Padre y el Hijo, porque es la tercera persona de la Trinidad, coigual, repito, con el Padre y el Hijo. Podríamos mencionar muchas porciones de la Escritura que establecen tal declaración de la verdad, pero ya he mencionado que este estudio iba a ser pequeño. No vamos a entrar buscando los muchos pasajes que hablan de la persona del Espíritu Santo. Damos por hecho, entonces, que el lector cristiano acepta esta doctrina como la verdad. No lo tengo que decir a la mayoría de vosotros que nos escuchan, porque ya lo creen, que es así como declara este credo de Reto a la Esperanza. El Espíritu caminaba y hablaba con los discípulos, y por medio de él, después de Pentecostés, y por medio de él hubo comunión con el Padre y el Hijo. Desde que cae el Espíritu Santo, hay posibilidad de tener intimidad con él, como demuestra este libro de los Hechos, y como el capítulo 15, 28 lo ilustra perfectamente, que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué menciona este versículo? Porque muestra la comunión, la intimidad entre el hombre y Dios. El hombre, en nombre de los 120, ¿verdad?, en el aposento alto, pero en este caso está hablando de la iglesia después en Jerusalén. Y fue Jacobo que dijo estas palabras, porque había esta intimidad con ellos y el Espíritu Santo. Jacobo dijo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate, esta comunión estoy diciendo, esta que tenían en común, lo que les pareció bien al Espíritu Santo, les pareció bien a ellos. Y ellos sabían lo que opinaba el Espíritu Santo, porque le conocían, porque tenían comunión con él. Bueno, el Espíritu Santo, dice el credo, otra vez vuelvo al credo, es el autor de la Biblia y nos habla a través de los profetas y apóstoles. En 2 de Pedro 1:21 declara, si quieres verlo, si no, apuntarlo, 2 de Pedro 1:21, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo fue el Espíritu Santo que inspiraba cada palabra de forma inerrante. La Biblia es inerrante porque su autor es el Espíritu Santo. Él está presente, dice el credo, la declaración de fe por la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Él está presente ahora en el mundo. Mientras que hablamos, sépalo. El Espíritu Santo está aquí. Está en la iglesia. Y en cada creyente nacido de nuevo, sin excepción. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Jesús lo dice en Juan 14, versículos 16 y 17, y lo voy leyendo. Yo, dijo Jesús, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, la iglesia, los creyentes, cada uno, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ves lo que digo? Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Después, en Juan 16, 8 y versículos 13 y 14, Jesús añade, cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el maestro de la verdad. Y sigue diciendo la Biblia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es espíritu de profecía, profecías futuras, porque hablará de cosas que habrán de venir. Luego, dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo está en los discípulos, en la iglesia, glorificando a Cristo. Dice que tomará de lo mío, de Cristo, y os lo hará saber. Sigue diciendo el credo. Al creer, cada persona es bautizado en el cuerpo. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Cada persona es bautizada en el cuerpo de Cristo, la iglesia, por el Espíritu Santo. Creemos, dice el credo, que Cristo bautiza al creyente en el Espíritu Santo, dándole poder para testificar de Cristo con su vida, con los hechos y con la palabra. No creemos, escucha, no creemos que los dones, milagros y frutos del Espíritu Santo hayan cesado. No, para nada. No hay ninguna indicación en la Biblia que te hará pensar que los dones, los milagros, los frutos del Espíritu hayan cesado. No lo han. Queremos observar dos versículos ahora. Ya he dicho que quiero enseñar sobre la diferencia. Bueno, no lo dije así, pero es lo que voy a hacer. Una diferencia entre dos versículos
que hemos hablado y hemos visto en el credo. Cada persona es bautizado en el cuerpo de Cristo, la iglesia por el Espíritu Santo. Este es el primer versículo. Y se encuentra en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Escucha lo que dice, cuidadosamente. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Bautizados, sumergidos en la iglesia, y esta es obra del Espíritu Santo, algo que pasa al momento que uno cree en Cristo. El Espíritu Santo le bautiza en la iglesia. En este versículo, Pablo enseña la intervención del Espíritu Santo bautizando a un nuevo converso en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Entendido? Muy bien, porque voy a hablar ahora de una diferencia de otro versículo. Seguiremos con la declaración de Juan Bautista en los evangelios. ¿Qué dijo Juan en cuanto de un bautismo? Mateo 3:11, por ejemplo, aunque están quizás en los 4 evangelios. Pero en Mateo 3:11 dice Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua. Juan es el que bautiza en el elemento de agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí bautizará de otro modo. Escucha. Cuyo calzado yo no soy digno de ni llevar. Él es más poderoso que yo. ¿Qué va a hacer Él? Él os bautizará. Él también hace un bautismo, como Juan Bautista, como el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Jesucristo mismo, dice aquí Juan Bautista, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sumerge el creyente en el Espíritu Santo. Contempla con cuidado estos 2 versículos para poder ver una diferencia entre ellos. Escucha, Juan Bautista habla de la intervención de Cristo, bautizando a los creyentes en el Espíritu Santo. El bautismo de los Hechos, capítulo 2, es lo que Juan Bautista profetizó, el cumplimiento. Es el bautismo de poder prometido por el por el Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder, dice Jesús. Absolutamente necesario para el ministerio que los discípulos iban a cumplir. Tenían que alcanzar a las naciones, funcionando bajo el poder del Espíritu. Ve la diferencia entre este bautismo y el bautismo de que habla Pablo en 1 de Corintios 12:13. Por un solo Espíritu, no por Cristo, sino por un Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y este es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Juan Bautista habla de que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo. Por eso Jesús les mandó esperar en Jerusalén
a los discípulos antes de que pudieran o debieran alcanzar las naciones con el Evangelio. La misión en que ellos iban a entrar era sobrenatural y debían poseer un poder sobrenatural para cumplirla. Leeremos a través de todo el libro de los Hechos como ellos salieron bajo la unción del Espíritu Santo. Los Galileos, porque estamos hablando de Galileos, cuando hablamos de los 120 que estaban en el aposento alto. Ellos especialmente entendían la necesidad que tenían, como la gente más despreciada y incapaz en todo Israel. Por esta razón fueron elegidos, porque ellos solos no podían cumplir con la obra. Por eso esperarían que recibiesen capacidad o poder para llevar a cabo esa obra. La Biblia no arroja evidencia alguno de que el poder o los dones del Espíritu Santo hubieran sido o fueran a cesar en un tiempo futuro. Nada hay en la Biblia que lo dice. Hasta que el Señor vuelva otra vez, entonces sí, cesarán los dones. El bautismo que prometió Juan Bautista es un bautismo de fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vance Havner, un predicador muy querido del tiempo pasado, un bautista, dijo: no vamos a conmover a este mundo por criticarlo, o por estar conformes con él tampoco, sino por observar la combustión espontánea de vidas encendidas por el Espíritu de Dios. John Wesley comenta: Hechos 2:3 puede significar que Dios tocaría sus lenguas junto con sus corazones, con el fuego divino, dándoles palabras activas y penetrantes, como un fuego ardiente. El diccionario griego define estas lenguas. Glosas son llamados. Lenguas implicando lenguaje, idioma, especialmente uno no adquirido naturalmente. Es lo que el diccionario dice. Lenguas fueron repartidas y se sentaron sobre cada uno de ellos, dándoles individualmente un lenguaje que empezaron a expresar. Fueron llenos hasta derramarse, como prometió Jesús en Juan 7:38 y 39, ojalá que lo puedas apuntar. Cuando Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, y la versión amplificada de la Biblia dice, de su interior más profundo, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por favor, observe quiénes hablan en lenguas. En versículo 3. Son aquellos, es decir, los discípulos, asentados sobre cada uno de ellos, y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen. ¿Quiénes hablan en lenguas? Son aquellos, es decir, los discípulos. El Espíritu Santo daba que hablar. ¿Lo has visto? Según el Espíritu les daba que hablasen. Pero los discípulos fueron los que hablaron en lenguas. El Espíritu daba que hablar y no es correcto esperar que el Espíritu Santo hable. No hable, daba que hablar. Él sencillamente da las palabras y los discípulos las expresan. Este es un principio en la Biblia que sigue constante por todo el ministerio del Evangelio. El Espíritu Santo da y los discípulos lo comparten con las personas. Ya hemos aprendido el trasfondo de la fiesta de Pentecostés y la razón por la que los judíos, participantes de las grandes diásporas, o sea, dispersiones de Israel, llegaban de tierras ajenas a Jerusalén para la fiesta. Lo hemos dicho. También hemos aprendido que la razón por la que se habían reunido en un gran número de personas como nunca en la ciudad para celebrar fiesta particular era debido a la profecía de Daniel sobre la muerte del Mesías. Debía ocurrir precisamente 483 años después de la orden del emperador persa para restaurar la ciudad de Jerusalén. Dios tenía todas las condiciones preparadas para que una gran multitud de judíos, más que nunca, estuviera presente para atestiguar el cumplimiento de lo que esta fiesta tipificaría. Estas personas son piadosas religiosamente, dispuestas a obedecer la ley, aunque fuera muy incómodo para ellos, y están con grandes deseos ver cómo la profecía de Daniel se iba a llevar a cabo. El sonido de un estruendo como de un viento recio que soplaba no fue limitado al aposento alto, sino que fue escuchado por toda la ciudad. No hacía falta que alguien promocionara este fenómeno, sino que él mismo atraía a la multitud. El mismo ruido atrajo a la multitud, que se congregaba al seguir su sonido, procedente del lugar en el que estaban los 120 discípulos. Al verlos, la confusión reinó entre la multitud, porque escuchaban a los 120 hablando en idiomas que cada uno había aprendido, es decir, los visitantes lo habían aprendido desde la niñez. Los visitantes, la congregación grande, la multitud, que habían llegado para las fiestas de otras naciones, escucharon a los discípulos hablar en sus idiomas. Enfocándose en los discípulos, no solamente estaban perplejas, sino asombradas, y entre toda la multitud las personas quedaron maravilladas, dice el texto. Vamos a leerlo. Moraban entonces en Jerusalén, versículo 5, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y empiezan a nombrar las diferentes naciones de donde habían venido. Ellos especialmente. Bueno, ellos estaban discutiendo ya, la multitud, lo que pasaba frente a sus ojos. La conclusión general fue que todos aquellos eran galileos. Y era algo asombroso, ya que los ciudadanos de este territorio de Galilea tenían reputación de ignorantes y mal educados. Ellos especialmente no fueron estudiantes de lenguajes extranjeros. ¿Cómo es? Están diciendo la multitud, está diciendo. ¿Por qué? Les oímos hablar. ¿Cómo puede ser que los galileos están hablando en el lenguaje de las naciones de donde nosotros nacimos y vivimos? ¿Cómo es que hablan estos idiomas de distintas partes del mundo? Bueno, esta es la cosa muy interesante que tenemos por delante de nosotros, y vamos a hablar más en la semana que entra de los galileos y de las lenguas que hablaban. Ya te digo, no fueron conocidos como gente que estudia en lenguajes. Los galileos son pescadores, la mayoría de ellos. Mateo es cobrador de impuestos. Ellos no habían estudiado en las escuelas que daban oportunidad de aprender de lenguajes, de geografía, de historia de todo el mundo. No estaban preparados ellos de esta forma. Eran gente común y además despreciado, porque venían del norte, que los judíos llamaban Galilea de los gentiles, porque se había mezclado la sangre judía allí con los no judíos que venían a vivir en Galilea en el tiempo de el imperio de Asiria. Bueno, mucho que hay que explicar, pero vamos a volver en el siguiente programa y ver este asunto, este misterio, esta confusión que había entre la multitud, escuchando a esas gentes sencillas hablar buenamente en sus idiomas. ¿Cómo fue? Pues ahí vamos a aprender cómo Dios usa las personas que no pueden y los inspira y los da toda la capacidad necesaria para poder hablar el Evangelio en todo el mundo. Vamos a verlo en el siguiente programa. Y hasta entonces, que Dios os bendiga, que haya muchos en estos días que reciban el mismo bautismo de poder que los discípulos recibieron. Hasta el siguiente programa.